Amigos, iniciamos un nuevo programa. Hoy hablaremos sobre géneros musicales juveniles. Mucha gente dice que la música de hoy solamente lleva a la destrucción y a la perdición de la juventud y alegan que la música de antes era mucho mejor. Si quieres descubrir las razones y si esto es cierto, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queridos amigos, empezamos el programa, empieza la discusión, empieza el debate. Hoy tenemos un tema que es bastante nuestro, bastante joven, bastante con lo que hacemos, que es justamente hablar sobre los géneros musicales juveniles. En general, vamos a darnos cuenta que hay como que un conflicto en la música que nos gusta escuchar a nosotros, la música que le gusta a los adultos y mucho más en contraste con la música que le gusta escuchar pues, a nuestros abuelos. Entonces, para hablar de este tema estamos ya con nuestros panelistas invitados. ¿Cómo están, chicos? Hola, Muy bien, Caleb. hola Caleb, Bien, hola Caleb, chicos. gracias. ¿Alguna vez han sentido agresión, vamos a colocarlo así, ¿no? ¿Alguna vez han sentido agresión por el tipo de música que escuchan, que les gusta escuchar? Bien, si lo vemos desde nuestro punto religioso, en realidad se siente uno un poquito como alejado, ¿no? Porque la mayoría de personas escuchan otro tipo de música. Pero, pero no es así tan que te sientas muy discriminado, ¿no? Porque hay muchas personas que inclusive dicen que la música cristiana es muy relajante. Aparte también existe todo lo que es la moda y nos damos cuenta que incluso en la televisión nos muestran los rankings de música y de alguna manera, si es que no estás actualizado, puedes sufrir un poco de discriminación de repente por parte de tus amigos, que tú no puedas conocer este tipo de música. ¿Han sentido alguna vez que los han criticado por la música que escuchan? Una vez, cuando estudiaba en una universidad estatal, sí, porque hallaban que la música que yo escucho es aburrida. Creo que Y ellos tenían otro tipo de música que de pronto era más alegre. No, pero Desde la Alegrona. perspectiva de uno, inclusive a veces ofensiva, ¿no? O exagerada. Igual, o sea, lo mismo me pasó cuando estudiaba en una universidad en Colombia, era una universidad, no era cristiana. Lo mismo, ¿no? Entonces tú llegabas con tus audífonos siempre un poco ¿Qué estás escuchando? encerrado. Exactamente, ¿qué estás escuchando? Y escuchaban, oye, qué aburrido, en serio, no te aburre, no te da sueño esa música, que tienes que escuchar esto. miren, yo menciono esto porque tenemos una línea bien clara y creemos que de repente escuchar música que no es cristiana es, oh, no, pecado, que se han creído, que esto, que el otro. Y muchos pueden estar pensando así. Y cuando uno mira la música cristiana lo ve con otros ojos. Mira, por ejemplo, él decía, mis amigos me decían un poco, ¿por qué no escuchas música que sea un poco? Y mientras tratabas de buscar la palabra adecuada, Rubén salta alegre. ¿Acaso la música cristiana no es alegre? Claro. ¿O acaso la música que no es cristiana es siempre alegre? O sea, voy a esto porque en cuestión de géneros, en cuestión de gustos, vamos a encontrar tanta variedad como variedad de gente que hay. Justo a eso también. quería ir. Podemos ver cómo ha ido evolucionando la música. Por ejemplo, en el tiempo del rock de los 50, por ejemplo, ¿no? Que es un rock que no tiene nada que ver con el de ahora, ¿no? Hubo un cantante bastante conocido que incluso luego cantó ciertas canciones cristianas. Y hace una semana atrás venía con mis papás escuchando un CD de él y mi mamá me decía, no, eso yo no lo podía escuchar. Estaba totalmente prohibido. Y eso que yo soy de los 80, me dice. O sea, así ha ido cambiando. Tal vez la música que para ti es horrible ahora, para tus hijos va a ser lo mejor que pueden escuchar. No, y podemos ver que las cosas o las críticas sobre la música vienen de acuerdo a la cultura también. Podría venir así, por ejemplo, en mi país la gente es demasiado fiestera, es muy alegre, la música tiene que estar tropical. Yo creo que eso en todo Sudamérica. Latinoamérica es una cultura y si muy tú eres alegre. una persona que no sigues esa tradición, oye, No, este pero chico está acá hay raro, un o sea. problema, porque muchos de nosotros, los que somos cristianos, estamos haciendo que la música nos separe de las personas, ¿no? Porque existe esta terrible tendencia, es que es terrible, es muy, muy pesada, esta tendencia de que por lo que escuchas te juzgo, ¿no? Que si bien es cierto, puede formar tribus urbanas, puede formar cierta tendencia en la ropa, y miren, lo podemos hacer sin darnos cuenta. Ah, tú escuchas ese tipo de música, ah, la palabra clásica, qué naco, qué anticuado, qué desubicado, qué, no sé, o sea, dando un aire de superioridad que lo que yo escucho, que como yo me he visto, que lo que yo represento, que la música que yo escucho es porque es extranjera, porque está en otro idioma, Porque está a la es moda. mejor, no, o sea,
Hay una cuestión interesante que necesitamos entender, porque la música antes era general, ¿no? Era el mismo ritmo, era la misma música, pero ahora nos encontramos en un solo día con un montón de diferentes tendencias. Bueno, la música que la mayoría de los jóvenes escuchan es la constante repetición de ciertos mensajes. Entonces, algunos padres, algunos tíos dicen, pero esa música parece que no tiene ningún mensaje. ¿Qué Claro, estás porque se repite lo escuchando? mismo. Pero repitiendo lo que dijo Clarita hace un ratito, mucha música que apareció en los 70s, 80s y 90s, que ahora es los grandes clásicos, cuando aparecieron, también eran tomados como una música mal. Entonces, es un poco contradictorio. Nace la tolerancia. ¿O será que para cada generación existe un tipo de música? Miren, es interesante darnos cuenta que están los baby bomba, ¿no? Por un tiempo es un tipo de música que habla de no a la guerra, paz, tranquilidad, libertad, amor. De ahí vienen las generaciones justamente que viene lo que es el auge del rock. Y al hablar del auge del rock no es porque recién existía, sino porque empieza a tomar fuerza, a tomar cuerpo, se empieza a presentar de repente como una manifestación de queja, una manifestación de rebeldía, y el rock se ha quedado con esa imagen muchas veces y se han ido desprendiendo otros géneros, y hoy en día ya no es posible identificar rock porque hay pop rock, ¿no? Country rock, rock Latin rock. clásico, rock de todo tipo. Y eso es hablando solamente del rock. Han ido apareciendo también otros géneros musicales, por ejemplo, el rap, que tiene su origen, ¿no? Justamente también entre los 80, los 90, aparece el R&B, que es un poco más antiguo, el blues, ¿no? Tantos géneros que se han ido mezclando y que nos permiten a cada uno de nosotros elegir ampliamente lo que querramos escuchar. Ahora, como jóvenes, tenemos estilos, ¿no? Tenemos estilos. Y lo interesante es que la música, muchas veces que escuchamos, influye en nuestro estilo de hablar, en nuestro estilo de vestir. Y algo interesante es que no solo nos presentan música, sino que también salen películas, salen rankings, y esto ayuda a los jóvenes que pues tiendan a escuchar ese tipo de Pero música. al final lo que podría decir es que eso es una versión asiática de la música occidental. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero eso sería justamente una apreciación, y eso es que es una apreciación de nosotros, porque como decía un amigo, ¿no? Donde yo escucho música, mis padres escuchan bulla. Y si nosotros les preguntáramos, y pregúntale tú de repente, pregúntale a tu abuelo, ¿qué música escuchaba tu papá? ¿Qué música escuchaba tu mamá? Y si les gustaba a tu abuelo, a ver qué dice. Porque es interesante darse cuenta que parecemos diseñados para que nuestros padres no acepten la música que a nosotros nos gusta. Hay una tendencia, no me atrevería a decir tendencia, porque siempre ha estado, pero es más abierto, es más explícito, que son las canciones y las músicas, los géneros y los ritmos con contenido sexual. O sea, siempre han estado, ya desde el rock más inocente, de la época del rey del rock, que viene bueno, Elvis, ¿no? En la música que estaba a su alrededor, con la música del blues, que era todo sensualona, que tenía letras sensuales, y la música de hoy es más explícita, ya no hay mensajes subliminales. no de repente mensajes subliminales, Sino algo implícito. pero ya no te digo no por las curvas de tu cuerpo, no, ahora voy de frente y digo tu cuerpo, ¿no? Y pareciera que esta tendencia despierta algunas cosas que no deberían despertar a cierta edad. Y es por eso que hay ciertas personas que se oponen totalmente a la música. O música cristiana o nada. O música clásica o nada. O Y no- también- y no solamente con la sexualidad, ¿ah? Porque hay música, y eso sería una buena pregunta que podríamos hacer al especialista, que algunos dicen que te puede llevar al consumo de drogas y a Otras otros hábitos adicciones. adictivos. Entonces, Yo he leído un estudio que dice que no, pero la tendencia, el pensamiento de las personas es a que sí. ¿Y qué pasa si escuchas música que no entiendes? Por ejemplo, esa música, esa canción, yo la verdad no tengo ni idea de qué decía. O por Pero ejemplo, también- escuchas pero- música en inglés y ni siquiera sabes inglés. Ay, también acaso no dicen que si tú estás aprendiendo idiomas, ¿qué quieres? Estudia escucha las canciones. así no entiendas. Exactamente. Pero entonces ahí vemos, ¿qué es lo que más importa? ¿La música, no? ¿La instrumentación o la letra? Pareciera que la tendencia de la música hoy en día es unificar, ya no nos separemos más, porque antes decían, si tú escuchas reggaetón, me vas a robar, si tú escuchas R&B, eres un muchacho que te crees no sé qué cosa, si tú escuchas de repente salsa, que es muy común de nosotros, eres medio alegrón, eres de un barrio, ¿no? Si tú escuchas de repente rap, no, estás en drogas, si escuchas, qué sé yo, el reggae, ¿verdad? Si escuchas reggae, no, tú conoces todos los alucinógenos habidos y por haber. Como que la música definiera quiénes somos. Pero en estos últimos años la tendencia es que ya no existe un género único,
¿no? Se empiezan a mezclar los géneros que ya de por sí vienen mezclados. Y esto genera obviamente una confusión. Yo sé que tú en casa tienes tu música favorita, tienes ahí tu carpeta en tu computadora de la música seleccionada que tienes, siempre estás ahí checando el YouTube, los videos más vistos, las tendencias y todo, porque es parte de ser nosotros, ¿no? De ser jóvenes, queremos estar con lo último. Hoy nos enteramos de lo último antes que salga por televisión gracias al Internet. ¿Y eso es malo? No es malo. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta al momento de elegir? Porque es muy importante esa parte, ¿no? De elegir qué escuchar. Así que, amigos, para seguir conversando de este tema, vamos a irnos a un corte, pero recuerda que tú puedes dejar tu opinión, puedes contarnos qué música te gusta, por qué te gusta, si has tenido de repente algún enfrentamiento con tus amigos o con tus padres o con alguien en tu iglesia o fuera de tu iglesia, porque no escuchas la misma música que ellos. Cuéntanos, conversemos y lleguemos a una conclusión aquí en el programa. No te vayas, que volvemos con más aquí en Controversia. Amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y hoy conversamos sobre géneros musicales juveniles. Y está nuestro invitado aquí en el programa, aquí en el estudio. Hablo del licenciado Eliodoro Mori, él es secretario académico del Conservatorio de Música de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Me siento muy complacido de poder compartir sobre la música, que es mi especialidad, en este programa tan importante. Bueno, hemos conversado el hecho generacional que existe entre la música que escuchaban nuestros padres y nosotros. ¿Cómo es que ha evolucionado el mercado musical en el último siglo? Porque nos encontramos con géneros generales y que en menos de 50 años se han abierto y mezclado tantas veces que hoy encontramos géneros realmente increíbles. Todo cambia. Todo evoluciona, no hay nada estático y a medida que avanza la tecnología, eso nos permite también en la música avances tremendos, cambios que podemos ver. En estos momentos muchos compositores están escribiendo música, muchas agrupaciones están grabando y buscan sacar al mercado algo novedoso, algo diferente, algo que todavía nadie escuchó. Esa es la idea. Entonces, los cambios se van dando en forma vertiginosa. Nos sorprende a todos porque cada vez es más rápido. Muchos jóvenes mencionan que sus padres constantemente, no solo sus padres, sus tíos, sus abuelos, les dicen, la música que yo escuchaba antes era más sana, pero ahora la música que tú escuchas ya no lo es. ¿Esto es un mito o es una verdad? La música y el arte en general refleja a la sociedad. Si nosotros observamos, vemos que la sociedad ha cambiado mucho en estos tiempos. Hay cosas que son totalmente permisibles que antes eran para asustarse, de escándalo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están con pantalón. Hace años atrás hubieran ido presas por estar con pantalón, por inmoral. Ahora no. Pero hay muchos cambios. Algunos no son tan pasivos. Hay algunos cambios muy fuertes en la sociedad. Entonces, la sociedad ha cambiado bastante en todo aspecto. La música refleja esos cambios. Muchos géneros musicales encontramos, ¿no? Pero hay uno en especial, los géneros juveniles, los musicales juveniles. Sabemos que vienen de hace mucho tiempo, pero entonces la evolución ha sido buena o mala. Lamentablemente, muchas tendencias hacia lo negativo, porque las letras de las canciones, los ritmos cada vez más violentos, todo ello influye mucho en la persona y la va transformando. Y no vemos que el producto del joven transformado por esa música sea mejor. Ahora, ¿y qué con respecto, justamente hablando de esa transformación, a las tribus urbanas, ¿no? Los emos y otros grupos que existen en la sociedad? ¿Es la música que produce estos grupos o son estos grupos que producen esa música? ¿Cuál es la relación que hay entre este fenómeno social? Indudablemente que la música no los produce a ellos, porque no se crea una música y luego aparece a un tipo de grupo, no. Ya el grupo es toda una filosofía, una idea, y ellos van componiendo su música, porque los músicos escriben, componen conforme ellos sienten, conforme ellos viven. La música
está cambiando permanentemente y se está fusionando. De tal modo que existe un género determinado, le gusta a los jóvenes, pero también existe otro género que también le gusta. Entonces el compositor, desde un punto de vista comercial, lo junta y sale un tercer género. Aprovechando de que usted tiene experiencia aquí, trabaja con universitarios, trabaja prácticamente con los gustos que tenemos los jóvenes, ¿usted nota alguna diferencia entre la música, cómo decirlo, entre la música clásica, la mal llamada música clásica, la música académica y toda la música que no es académica? Me refiero a una cuestión de repente de gustos. Normalmente los géneros que existen se mezclan entre ellos, pero siempre el género clásico, el género académico, no logra, como quien dice, a mezclarse, no siempre perdura como tal. ¿Y eso a qué se debe? ¿Se debe a que solamente el género académico es el permitido, es el único que es bueno, o es que simplemente hay algo más allá que mezclar sonidos? La música académica, la música erudita, siguen los mismos pasos de la música popular. También se mezcla, también evoluciona. Por ejemplo, cuando hablamos de la música barroca, Juan Sebastián Bach, el gran músico, con él se crea un sistema musical que se le llama música tonal. El sistema tonal es uno de los más hermosos, está permanente hasta ahora, pero todo compositor ha buscado hacer otra base, sí, sólida. Y se ha creado la música tonal, la música serial, dodecafónica, concreta, ¿no? Y sigue creándose nuevo. Es más, los compositores de ahora quieren hacer algo que nadie hizo nunca y que sea algo trascendental, algo especial. Si juzgamos a la música por la cual es aceptada, por la cual es más popular, por la cual vende más discos, por la cual la gente se identifica más, ¿qué haría de una música aceptable o no aceptable? ¿Y bajo qué visión? Bueno, la música revela la inteligencia de un compositor. Entonces, en la música erudita vemos que el ritmo de la música no es constante, permanente desde el comienzo a fin. El ritmo va cambiando, evoluciona. Entonces, aquel que escucha la música tiene que detenerse un momento a pensar, ¿qué pasó? El ritmo cambió, no es igual. Por consiguiente, no necesariamente es bailable, porque el ritmo está cambiando. La melodía de esa construcción musical es más elaborado. A Beethoven, en la Sinfonía 9, que es una de sus sinfonías más hermosas, en la parte final donde está la Oda a la Alegría, que tiene más que 5 notas, fue criticado. Es una belleza de obra, pero fue criticado porque una melodía de 5 notas, ¿cómo es posible, no? El gran maestro. Es válido, pero la música erudita siempre busca una melodía que evoluciona, que cambia, que va avanzando, pasa de una tonalidad a otra. No es solamente una melodía pegajosa de 30 segundos que se va a repetir todo el rato, no. Y la armonía es algo más complejo, porque mientras que en una música popular escuchamos una armonía muy pobre, pocos acordes, en la música erudita la armonía es muy variada. Podemos hablar a veces de cientos de acordes que se van a ir presentando. Aparte de eso está la instrumentación. En una orquesta sinfónica nosotros tenemos pues una gama de instrumentos, algunos de ellos raros, inclusive para el común de la gente, porque no tiene costumbre de verlo. Pero en una música popular siempre es lo mismo. Está presente la batería, las guitarras eléctricas, el bajo electrónico y la voz. Todo gira allí. Por ahí una que otra cosa más, pero no aparecen instrumentos de vientos, de madera, de metal, que requieren una complejidad de ejecución. No, casi yo podría decir que, y se lo digo, tengo muchos estudiantes. Yo además enseño en el Conservatorio Nacional de Música y tengo alumnos que hacen rock, que hacen jazz, que hacen de todo. Y les digo, bueno, tengo que elogiar a los electrónicos, a los técnicos, porque uno toma la guitarra, toca una nota, pisa un pedal y el sonido se transforma. ¿Y dónde está el arte de estos jóvenes que tocan? No, el arte está en la electrónica, aquel que construyó toda esa tecnología para producir ese sonido. En cambio, los instrumentos naturales, como se usan en las obras clásicas, se requiere estudio.
muchos años para poder lograr efectos, para poder lograr sonoridades, ¿no? No significa que en lo otro no se haga, pero es menos siempre. La música de mayor calidad es una música elaborada, es una música inteligente, es una música creada. Existe una gran variedad de géneros musicales, pero también existe música con contenido sexual. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, hay bastante música que tiene contenido sexual cada vez más explícito, ¿no? Porque la sociedad, como mencioné hace un momento, actualmente refleja eso. Antes una señorita tenía algunos, digamos, metas. La familia, no, hay que llegar virgen al matrimonio. Ahora pregúntele a los jóvenes, eso no es importante. Entonces, en la música se va a reflejar mucho de ello. Usted dijo algo interesante y es que la música es el reflejo de la sociedad. Y eso se podría de repente hablar en un plano personal. La música que escucho es un reflejo mío. Entonces, si la música que yo estoy escuchando de repente está lleno de mensajes de poca autoestima, lleno de contenido explícitamente sexual, si está de repente lleno de temas que tienen que ver con rebeldía, que tienen que ver con la falta de entendimiento, que tienen que ver con el amor, ¿será eso de repente un reflejo también de mi punto de vista de cómo me siento? Por supuesto, es un reflejo de la persona, lo que lleva adentro, reflejo del hogar, cómo ha sido formado. Yo tengo un hijo también, tiene él 23 años, y en su computadora tenía grandes obras. Sus amigos le decían, ¿qué es eso que escuchas? Es una de mis favoritas, el Requiem de Mozart. Requiem de Mozart, ¿qué es eso? Entonces tenía que explicarle de qué se trataba, porque de niño él asistió a conciertos, él escuchó muchas grabaciones, vio muchos videos de obras importantes. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Yo tengo un dicho que lo he transformado. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Y por ejemplo, vemos que también la música influye en nosotros tanto hasta el punto de que nos incita a consumir drogas y nosotros caemos a veces. ¿Qué relación hay en la música y las drogas? Es todo el ambiente, ¿no? Porque esa música, el joven la escucha permanentemente. Vemos que todos los jóvenes están con los oídos tapados ahora, y no soy profeta, pero muchos jóvenes van a sufrir de sordera o problemas auditivos después de los 40 años, porque están escuchando todo el día música en alto volumen en sus oídos. Esa música se escucha entre grupos, entre amigos, que creen lo mismo, que están de acuerdo con esa forma de vida. Y el amigo influye en el otro, mira, consume esto, consume el otro, de tal modo que de a poco me voy alejando, hasta que la influencia de los amigos, ese ambiente musical, de repente asistir a alguna discoteca, algún tipo de reunión, entonces cuando me doy cuenta ya estoy dentro ya. Y consumo droga, y las drogas crean adicción, de tal modo que librarse de eso después es difícil, ¿no? Bueno, creo que con lo que hemos visto acerca de la música en un plano general, lo que hemos visto, algunos puntos muy importantes, como que ese reflejo de las creencias es un reflejo de cómo uno se siente, y aparte de eso, podemos ver que no existe la música neutral. La música toca, envía un mensaje, transmite un mensaje, y ese mensaje es recepcionado justamente por los que lo escuchamos. Necesitamos tener esto en claro, es la base para poder seguir conversando sobre el tema. Estamos hablando aquí en Controversia géneros musicales juveniles. Hemos visto la importancia de la música clásica, pero ¿qué hay de aquellos que no le encontramos el gusto a la música de repente académica? Nos gusta un ritmo que tiene que ver un poco de repente, que es más movido, de repente con una letra más significativa, nos gusta de repente cantar, y buscamos pues la música que va de acuerdo a esos gustos. ¿Qué hacemos? ¿Será que hay que desechar todo de una vez? ¿Será que hay que cambiar de gusto? ¿Será que hay que seleccionar lo que uno escucha? Para conversar un poquito más sobre este tema vamos a volver después de un corte. Ustedes no se vayan, esto es Controversia, ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y estamos conversando sobre géneros musicales juveniles. Para muchos, un desenfreno total. Para nosotros, un medio de escapatoria, un modo de relajarnos, una manera simplemente de expresar no necesariamente lo que pensamos, pero sí de conectarnos con el grupo en el cual somos pues el centro, ¿no? Nuestros amigos. Hablemos un poquito ahora, no de los géneros, porque ya hemos visto que no podemos clasificarlos. Hay
géneros y géneros y se siguen mezclando y seguirán apareciendo los géneros. Tampoco de repente podemos hablar de cantantes porque habría que ver quiénes son, qué predican, qué hacen, hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, qué son, si son ejemplos, son modelos. Es un tema aparte. Pero ¿qué de la música como consecuencia? ¿Será que la música influye en alguna manera en mi comportamiento? Bueno, he conocido personas, ¿no?, que dicen, no, yo puedo escuchar rock sin ningún problema y no voy a terminar suicidándome. Porque hay estudios que dicen que si la persona ya tiene la predisposición, ya sea genética o ya sea por un trasfondo familiar o de problemas en la infancia y en la adolescencia, puede llegar a suicidarse, ¿no? Pero esas personas dicen, no, yo no, porque yo solo escucho y ahí queda, ¿no? Yo no lo voy a hacer de eso una filosofía de vida. Pero hay personas que sí llegan a hacer eso una filosofía de vida. Yo escuché y leí también en un libro bastante interesante que la religión y la música son solo para personas que tienen una buena salud mental. Pero acaso... Pero en ese caso, por ejemplo, hay música que no necesariamente tiene un efecto negativo. Por ejemplo, la música clásica, hay estudios que nos muestran que puede ayudar en mejorar nuestras capacidades. Por lo tanto, ¿no será que los otros géneros o otras clases de música también van a influir Yo en mi recuerdo comportamiento? un amigo que decía, mira, lo mejor que sirve la música clásica es para descansar. ¿Por qué? Porque tú lo prendes y te duermes. Pero hay personas que disfrutan la música clásica leyendo. Claro, pero déjame terminar. El asunto es que es una cuestión de repente de apreciación. Es una cuestión de educar el oído. ¿Y qué es educar el oído? A eso vamos, porque si hablamos un poco de efectos, es interesante notar, en nuestra generación, nosotros todos tenemos amigos que ya son padres, ¿no? Tengamos 18, 19, 20 años, ya son padres. Es algo que no se veía muy a menudo en la generación X, pero en nuestra generación, la generación Y, la generación de los 80, de los 90, ya somos padres jóvenes. Yo sé que alguien que se graduó contigo en el colegio ya es papá, ya es mamá. Sí. Y lo interesante es que por verse cool, no ser un papá bacán, no sé, a mí me gusta el rock, me he visto como tal, como mi banda favorita, y a través de las redes sociales, es increíble. Yo he visto fotos de algunos amigos, ¿no?, que le ponen su ropa, hablando del rock como un género general, ¿no? Le ponen su ropa, le ponen la música, o si estaba embarazada, yo recuerdo, tenía una amiga que decía, para que a mi hijo le guste también, le ponía a su pancita, ¿no?, le ponía los audífonos y le ponía los grupos de rock que a ella le gustaban. Y personalmente, pues era un rock bastante pesado. Yo estoy muy interesado en ver qué va a suceder con ese pequeño al crecer, porque de alguna manera el crear esa conexión de la música que escucho con mi identidad hace que olvidemos muchas veces de tomar en cuenta puntos importantes, porque los estudios muestran que es mucho más saludable ponerle al bebé música clásica. Entonces agarra el que le gusta, pero a mí no me gusta lo clásico, entonces le pongo lo que me gusta. Entonces, ¿qué y no sucede? solo a los bebés, sino también a los pacientes que tienen algún tipo de problema neurológico para lo que es tratamiento, prevención, y a los que están en rehabilitación también después de algún trauma a nivel cerebral. Se usa bastante lo que es la musicoterapia. Para las personas que tienen autismo, una de las formas de calmar más rápido en lo que se puede es usar también bastante música. Cuando yo estoy haciendo mis prácticas en un colegio de niños especiales, tenía un niñito con autismo bastante severo. Y entonces dije, voy a probar, ¿no? Voy a probar para ver cómo se calma, ¿no? Y le puse la música y el niño, se acabó. El niño se puso tranquilo, comenzó a hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces, tampoco hay que satanizar todo tipo de música, ¿no? Podemos entender que hay ciertos tipos de música que tal vez pueden hacernos daño de cierta manera, pero no todos los tipos de música nos van a hacer daño. ¿Qué causa mayor daño en la música, en nosotros? ¿El ritmo, la letra? Bueno, también podríamos hablar ahí ya un poco de lo que es cierta predisposición genética para algún tipo de enfermedad. Justo en una clase... O las adicciones también. También para las adicciones, claro. Justo en una clase de un curso que estaba llevando hará unas semanas atrás, un profesor nos contaba, ¿no?, de que una niña, bueno, no tan niña, tenía cierta predisposición para hacer un tipo de enfermedad mental. Y tenía pues todos sus problemas en casa y todo, pero cuando la niña comenzó a escuchar cierto tipo de música, este tipo de música que salió
bueno, cuando estaba en la secundaria, ¿no? Los emos, ¿no? Que comienzan con toda esa tendencia y con los cortes y todo. Entonces la chica hizo de eso su filosofía de vida y vivía, comía, dormía, se bañaba con ese tipo de música. Ahí hay un punto importante, porque no existe la música emo, no hay un género emo en música. El género que escuchan los grupos, digamos, la tribu urbana emo es un tipo de rock. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podemos haber escuchado esa canción y no haber caído en eso. Claro, pero esta chica ya tenía su predisposición genética para hacer cierto tipo de enfermedad. Entonces, con todo lo que ella vivió, más el sumergirse en ese mundo, hizo que esta persona, pues, lamentablemente Ahora, llegara a un medidas estudio, drásticas, ¿no? un estudio muestra que los mismos sectores de nuestros hemisferios cerebrales que se activan al momento de comunicarnos, se activan o de manera semejante al momento de escuchar música. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del uso del lenguaje de manera inadecuada, podemos herir a una persona cuando lo usamos inadecuadamente el lenguaje. La música es un tipo de lenguaje, y me refiero con esto solo a la música. Nosotros de repente todos decimos, bueno, no tengo predisposición genética, no tengo predisposición genética, pero hay cosas que yo puedo generar a mí mismo si yo someto a mi cerebro a algo constante. Yo no puedo tener la predisposición genética, pero puedo generarlo eso después. Mira, algo y a mis interesante, descendientes algo también. interesante que veía en las redes, yo soy muy, me gusta mucho surfear la net, leer blogs, hay cosas tan interesantes, especialmente los blogs personales que escribe la gente, especialmente en ciertas edades. Yo recuerdo un gráfico en el cual se veía a una niña, un dibujo no era una foto, era un dibujo donde salía una niña en ropa interior tapándose el pecho con una cámara acá arriba y los padres detrás con cara de enojados y abajo decía, ¿no? Las Playboy de ayer se vendían por dinero, las de hoy por likes. Y eso te hace pensar, ¿tú crees que tiene que ver eso con la música? Bueno, la música de hoy invita bastante a la sensualidad en todos los géneros. Invita bastante a la sensualidad, despierta la parte sensual del hombre, de la mujer, en un nivel que realmente no se daba antes. Antes se podría haber dicho solapado, qué sé yo, y esto puede ser debido a que hoy todos podemos hablar de todo, ¿no? Imagínense, hace 20 años no podríamos haber hecho controversia porque había sido vetado. Tu papá, tu mamá, tu amigo, o de repente tú mismo dices, ese programa, nada que ver, qué malogrado, ¿cómo es posible que estén hablando de esas cosas y en televisión? Porque de repente la manera de ver las cosas no permitía que se hiciera, pero hoy todo es libre, toda la información transita libremente y de repente el que la música se explícitamente hable de estos temas, no, de repente no es malo, de repente es positivo. Por ejemplo, hay algunas músicas que expresan en realidad la necesidad del mundo, pero tienen cierto ritmo, como podríamos mencionar el rock, pero en realidad el mensaje que ellos dan es una forma de expresión de la realidad en el mundo que estamos viviendo. Dime qué música escuchas, te diré quién eres. Cambia nuestra personalidad, lo que escuchamos, nuestro carácter, ¿se afecta? ¿Cómo es la relación con la música? Y no solo con respecto a la realidad, nosotros sabemos de que toda creación tiene algo de su autor. Eso lo vemos en cualquier cosa. La música es creación. ¿No será que al exponernos a ciertos tipos de música nos estaremos contagiando de alguna manera inconsciente de la filosofía que el autor tiene y que va a expresarla en la música? O sea, entonces, para yo no perder mi filosofía, no escucharía la música, porque si yo puedo encontrar una música que va de acuerdo con lo mío, yo la podría escuchar. Eso es justamente lo que tenemos que ver, qué es lo que tengo que elegir. Muchos de nosotros tenemos la idea de que la música es neutral, o sea, que yo puedo escuchar una música, una canción, una melodía y que nada va a pasar en mí, o sea, que nada va a afectar, nada va a alterar en mi cabeza. Y ojo, alterar, puede ser momentáneo, puede ser a largo plazo. Pero también hay personas que dicen que escuchar ciertos tipos de música o incluso ahora cualquier tipo de música puede llegar a causarnos una adicción. ¿Será esto verdad? Pero ¿por qué eso no sucede con todos? Porque no todos llegan a tener una adicción cuando escuchan ese tipo de música. ¿Será que tiene que ver algo con nuestra personalidad? ¿O será que hay personas que, un ejemplo, entran tanto en la vida, la música, y otras simplemente nos limitamos a escucharla? Mire, hay un punto muy importante que hay que ver, porque muchas veces lo que nosotros consumimos no es mucho la música, ¿no? Sino la imagen del intérprete que trae la música, ¿no? Nosotros podemos recordar que de acuerdo a la música que nos gusta, muchas veces escogemos el color de nuestra ropa, la combinación que hacemos, muchas veces escogemos justamente por este punto a qué lugares frecuentamos, qué tipo de corte de cabello usamos,
Muchas veces nosotros inclusive utilizamos la música que nos gusta por la imagen que vende, a tal punto, y esta es la parte a mí me parece más triste, de clasificar a las personas por el género musical que prefieren. Si bien es cierto, hay muchos rasgos muy estereotipados, no siempre va a ser así. Me refiero, por ejemplo, a lo que mencionabas antes, ¿no? Si tú escuchas tal cosa, seguro no lees, eres bruto, seguramente me vas a robar, seguramente no tienes educación. Si escuchas tal música, ya, entonces tienes estatus, tienes dinero, como si la música de alguna manera definiera quién eres como persona. Puede ser, pero realmente es. Miren, realmente tenemos preguntas muy importantes. Cuando hablamos de géneros musicales juveniles, hablamos de muchas cosas. Hablamos de música, de género, de personas, hablamos de vidas. Estamos hablando de tu desarrollo y en la sociedad, de tu desarrollo como persona. Y estas preguntas necesitan respuestas. Nosotros vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos con las respuestas. No te muevas, esto es Controversia, ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema sobre géneros musicales juveniles y está con nosotros nuestro invitado desde el Conservatorio Nacional de Música aquí en el Perú. Hablo justamente del profesor Jorge Zorrilla. Es un placer tenerlo en el programa. ¿Cómo está? El placer y el privilegio es mío, Caleb, y también estar con este simpático grupo de jóvenes y con la audiencia que va a participar también, ¿no? Bueno, hemos hablado en el bloque anterior con el profesor Mori varios puntos generales de la música. Empecemos estableciendo algo. ¿Puede la música ser neutral? O sea, ¿puede la música no transmitir mensajes? ¿O siempre la música necesita o está en sí transmitir algo? Al respecto, creo que es conveniente recordar que la música es como un idioma, como un lenguaje. Tiene un código, tiene un decodificador, tiene un mensaje y tiene un ambiente. No podríamos decir que la música es ajena a lo que significa un mensaje. Todos nosotros siempre transmitimos un mensaje, una mirada, un gesto, el tono de voz. Todos esos tienen que ser decodificados de una manera u otra. La pregunta quizás fue en el término si es que la pregunta llega a ser de alguna manera neutra o no. En cuanto a ello, creo que hay hasta dos posiciones, defendidas incluso por gente que trabaja en lo que es no solamente la parte musical, sino la psicología y las disciplinas de comunicación. En lo personal creo que toda música tiene un mensaje, porque hay que decodificarlo. Y si es así, la música podría influir en mi carácter y mi personalidad, el tipo de música que escucho, porque muchas veces dicen, no, yo escucho pero a mí no me afecta, yo tengo mi personalidad bien definida, no, eso es para los que genéticamente están predispuestos, yo no tengo ninguna predisposición, así que yo escucho la música que quiero. ¿Es así o más bien debería ser cuidadoso, sabiendo si es que la música tiene un mensaje que podría, no sé, alterar mi personalidad o mi carácter? Desde luego. Porque hay tres cosas que podría, quizás en ese sentido, y a tu pregunta, esclarecer. Cuando nosotros te escuchamos cualquier mensaje, nosotros podemos escuchar lo que significa el lenguaje, o el mensaje. En segundo lugar, el comportamiento. Y en tercer lugar, lo que significa los sentimientos. Se mueven tres cosas entonces, ¿no? Si es una música que nos empieza a mover el cuerpo, nosotros de alguna manera, sin darnos cuenta, ya estamos... La cultura de la combi, ¿no? ¿Cómo terminamos cuando bajamos de una combi? Terminas sabiendo del El ritmo. La canción ahí. Pero en la música parece que se trata de fragmentar, ¿no? Uno es el ritmo, otro es la letra, otro es la melodía. ¿Es posible desfragmentar de esa manera un mensaje musical? De ninguna manera. Pienso que lo que ocurre es lo siguiente, y a la pregunta que hiciste, ¿no? Yo puedo escuchar ese mensaje y no me va a afectar. Puedo escuchar esa música y no me va a afectar. Entonces, de repente, puede hacer que yo no utilice el mismo lenguaje que hay dentro de la música. Los mensajes son valores. Los mensajes son creencias. Los mensajes son conocimientos. Pero de alguna manera van entrando y van introyectando dentro de lo que sería el inconsciente de la persona que está recibiendo esos mensajes. Así es, y nosotros como jóvenes, como personas, somos bien receptivos a la música en realidad, ¿no? Pero entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando estamos tristes, escuchamos música que nos llegue, que nos haga sentir como estamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos afecta más? ¿Lo que dice el cantante, la letra de la canción o el ritmo? Los dos. Porque un mensaje tiene que ir envuelto de algo.
y creo que dentro del mundo de Latinoamérica escuchamos mucho lo que es la cumbia. Acá hay otros géneros que tienen un mensaje musical que no necesariamente va coincidente con lo que es el mensaje de la letra. Así es, por ejemplo, me hizo caer en un ejemplo, ¿no? En Colombia la cumbia no es la misma que acá la cumbia peruana, pero de la cumbia colombiana hay veces que tiene hay más. historias... La cumbia argentina, por ejemplo, es totalmente diferente. Así es, y la cumbia colombiana, la música es bien alegre, pero tiene unas letras por ejemplo, la historia de una letra es que alguien se murió y entonces no concuerda, ¿no? Depresivos o melancólicos, me corto las venas, como dicen algunos, ¿no? Entonces, estamos llegando a la conclusión, entonces, de alguna manera que no es posible separar melodía, hay que tomarlo como un todo. Exacto. Bueno, ¿con qué está relacionada íntimamente la música? ¿Con el consciente o con el inconsciente? Porque hay algunas personas que dicen, e incluso algunos estudios, pero bueno, en la ciencia lo que se dice hoy, mañana ya no es verdad. Entonces, que a veces la música puede llevar a las personas a suicidarse. ¿Es la música en sí o también el ejemplo de vida del que la transmite? Es una muy buena pregunta y es algo interesante, porque el artista se torna en una especie de un modelo, de un ícono. Y no solamente el artista, sino el entorno social, el entorno de lo que diríamos dentro de la disciplina que manejo, lo que es el inconsciente colectivo, los paradigmas. Entonces nos vestimos de una manera determinada, hablamos de una manera determinada. Vamos a hablar, y perdónenme, ustedes son más especialistas que yo. Hay algunas músicas que son oídas por la cultura emo, y ese es un término que se maneja en diferentes países. Y ese es un tipo de música que tiende hacia lo que es la depresión, la soledad, la pobre autoestima, y eso va calando dentro de lo que es el consciente o el inconsciente colectivo, pero también en el personal. Sin embargo, ¿cuál vendría a ser la diferencia en el efecto que puede tener la música en dos tipos de personas diferentes? Le pongo un ejemplo, ¿no? Algunos escuchan una música y ya cambian su personalidad, ven de acuerdo al artista, pero existen otros jóvenes que también escuchan el mismo tipo de música y no necesariamente les afecta. No podemos dejar de saber de que hay un tipo de efecto sobre algún tipo de personas. Entonces, desde luego, la cultura también influye, ¿no? Entonces es válido decir, dime lo que escuchas y te diré quién eres. Sí, desde luego. Dime lo que escuchas y te diré lo que crees, lo que sientes o lo que haces. Pero ¿qué hay de aquellos hits? Por ejemplo, conversábamos hace algunos minutos que hay música que a ti no te gusta, o sea, que definitivamente te parece bulla, te parece escandalosa, y hablábamos pues de algunos hits, ¿no? De música que hay repentinos. En el verano aparece siempre una canción que es como quien dice la bailable, la tonera de la semana, la tonera del todo el mes. O para algunas ocasiones aparecen de la nada. El video más popular de YouTube se convierte en tendencia, ¿no? Todo ahora pasa en base a tendencia. Puede que a mí no me guste, puede que no me guste, no me gusta. Pero cuando todo el mundo lo empieza a escuchar, yo inmediatamente empiezo a agarrarle el gusto. ¿A qué se debe esto? Es que también los gustos son cambiantes. Indudablemente que la convivencia va haciendo que cambien nuestros gustos, cambien nuestra actitud hacia ellos. Pero es posible cerrarse porque, miren, uno de los problemas que esto sugiere como introducción, ¿no? Es que los padres que están ahí seguramente están, ya ves, le están diciendo a su hijo que está al costado o a su hija, ¿no? Ya ves, la música que escuchas influye, por eso eres violento, por eso ya no ayudas, por eso ya no me besas, por eso ya no me abrazas, por eso ya no eres amigo conmigo. Pero hay un factor psicológico de desarrollo que está envuelto. Y otra cosa es que ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto puedo yo como joven, como señorita, como universitario, como padre, como adulto, restringir el ingreso de música? Porque tú vas a la calle, música, vas en un carro, música, viajas en avión, música, ves una película, el que le da el clímax a la película es la música. Entonces yo no puedo cerrarme y decir voy solamente a escoger música, o si es posible. No, la música no la podemos escoger, la música es el ambiente, es como el aire que respiramos. Pero así como nosotros respiramos un buen aire, estuve en una localidad fuera de esta urbe el día de ayer. Qué rico el aire, qué rico el sol, qué rico el ambiente. ¿Por qué no probamos de una manera similar? Así como hay una música que no me gusta, así como existe una música que puede ser agresiva, o una música que puede ser erótica, pensamiento freudiano, nos exacerba lo que sería el pensamiento erótico, el auditorio es joven. Mucha de nuestra música tiene mensajes que marcan hacia lo erótico o hacia lo tanático, que es la violencia. Quizás estamos hablando de música,
Pero esta indudablemente tiene una cultura en torno a lo que es la música. Y esa cultura es precisamente la que envía mensajes. Digámonos lo siguiente. ¿Es acaso la música algo que no deja de ser placentero? ¿Y los niveles de placer que ésta puede provocar? No podemos evitar. El asunto es que creo que la creación ha sido hecha con placer. Un abrazo es dado con placer. Pero ojo, ¿hasta qué punto el placer llega a unos límites en el cual ya pasa a ser algo peligroso, lesivo y que puede ser violencia? Si hay efectos positivos, ¿qué tipo de música es la que me da esos efectos positivos? ¿Debo preferir una música melódica o más rítmica o más armónica? ¿Dónde encuentro música que me va a dar efectos Que me va a positivos? ¿Qué edificar. tipo de música yo debo de escoger y cuáles son los criterios que debería tener? Como músico, tú sabes que esos son los tres componentes. El componente mental, cognitivo, el componente del lenguaje, el componente del mensaje. Que el nivel de madurez ya del que lo va escuchando o el nivel de madurez del que va presentándolo tiene que seleccionar. El componente emotivo, emocional. Podemos hablar de emociones, las 4 básicas que lo sabemos. El amor, el odio, ayúdeme, ¿sí? Lo que sería la tristeza y la alegría. Todo mensaje tiene estos 4 componentes. En cuanto a lo que sería mensaje emotivo, pero también lo que significa el ritmo. Imagínense que en este momento vamos a hablar de música y yo le digo, estoy contento de hablar el día de hoy de música. ¿Estoy rápido? ¿Estoy transmitiendo? La música tiene esa característica. Entonces hay que ver que la persona, de acuerdo al nivel de madurez, tiene que ver lo que tiene que escoger. Y la persona que proyecta, la que crea, la que está, tiene que también saber mostrar ante el auditorio cuál es su propósito. Muchas gracias. Yo creo que con todo lo que estamos hablando necesitamos pensar. Creo que esa es la parte clave de todo esto, pensar. El problema que muchos de nosotros tenemos no es que no pensemos, el problema es que no queremos pensar en tomar decisiones. Y hoy hemos visto la música, de seguro que de una perspectiva que no has visto antes, porque nos permite realmente darnos cuenta que la música tiene un mensaje, tiene una razón de ser y transmite y confiere y puede ayudar si se le permite ayudar o puede hacer daño si se le da daño. ¿Cuáles serían las conclusiones con todo lo que hemos hablado? La música creo que es una de las artes más bellas que hay, porque la tienes a cuestas. Nadie se puede llevar una escultura ni tampoco una pintura y mostrarla. Pero la música la tienes en tu ritmo, en tu naturaleza. Fue hecha por alguien que lo hizo perfecto. Pero también hubo otro ser que lo utilizó con otros tipos de intenciones. La música es crear, la música es amor, la música es armonía. Y aquel que vive, crea, escucha, tiene esa capacidad. El tema se llama controversia. El asunto es que nosotros tenemos que tener, gracias Caleb, has mencionado la palabra clave, decisión. Y es la voluntad del Señor de darnos a nosotros la capacidad de decidir en base a los elementos que podemos manejar. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado. Yo creo que todos aquí estamos contentos con lo que hemos conversado y estamos listos para tomar decisiones correctas. Antes de cerrar el programa, queremos compartir un texto bíblico con ustedes. En Filipenses 4:8 está escrito: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Déjame preguntarte en estos momentos, ¿qué tipo de persona refleja la música que escuchas? ¿Qué tipo de valores refleja la música que estás introduciendo en tu cabeza cada vez que prendes la radio, cada vez que colocas los audífonos, cada vez que escoges la música que escoges? ¿Qué tipo de persona refleja lo que estás escuchando? Esto no para criticarte, sino para recordarte que Dios tiene una imagen a la cual tú debes apuntar. La imagen y la semejanza de Dios. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, aún queda eso dentro nuestro, el de poder elegir, el de poder apuntar a reflejar la imagen y la semejanza de Dios. La música que escuchas, ojo, no estamos hablando aquí de música cristiana o no cristiana, pero la música que tú escuchas refleja, te acerca lo más posible a reflejar la imagen y la semejanza de Dios, porque si no es así, no quiero juzgarte y decir que estás haciendo mal, pero no estás tomando la mejor decisión, porque esto lo único que hace es alejarte de lo ideal que Dios tiene para ti. Dios te ama mucho, te ama tanto que inclusive en lo que escuchas está preocupado.
En estos momentos tenemos que cerrar el programa, queridos amigos. Quiero agradecerte a ti que estás sentado ahí, que te diste el tiempo de ver el programa. Recuerda que si no lograste de repente verlo desde el comienzo, puedes seguir el programa a través de nuestro canal en el YouTube, puedes verlo ahí completo, puedes compartirlo con tus amigos y puedes reflexionar de repente un poco más en lo que hemos conversado. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo puedes hacer a través de las redes sociales. Estaremos contentos de entrar en contacto contigo. Y si de alguna manera quieres descubrir un poco más sobre los mensajes bíblicos, porque te has dado cuenta, todo tiene fundamento y respuesta en la Biblia. Todos los temas, por más complicados, tienen respuesta en la Biblia. Y tú quieres descubrir a través del estudio de la Biblia un poco más sobre quién es Dios y los planes para ti, entonces envíanos un correo al email que aparece aquí en pantalla. Escríbenos, estaremos entrando en contacto contigo y estaremos haciéndote llegar gratuitamente el estudio bíblico La Biblia Habla. Así que ya lo sabes, no demores, ponte en contacto con nosotros que queremos permitirte enterar, conocer más sobre estas promesas tan maravillosas que Dios tiene. Muy bien amigos, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.